Antes que nada, quiero darte las gracias por registrarte y voy a cumplir con lo que te dije. Te voy a entregar un programa totalmente gratis, el cual está evaluado en más de $500. Esto que vas a ver acá es lo que comercialmente está llegando al español, al idioma español, y están cobrando muchísimos dólares por esta educación. ¿Qué es lo que te quiero transmitir en este momento? Cómo utilizar las inducciones, entender qué es la liquidez, entender cómo puedes tomar las entradas y entender cómo replicar eso que estás viendo dentro de una temporalidad mayor, replicarlo a una menor, sobre todo para tu confirmación, ¿vale? Entender también algo muy importante que es el contexto cuando el ciclo diario del precio, es decir, los altos o bajos del día anterior o semanales, van a funcionar el mismo rango asiático y cuando no es de priorizarlos, dado el contexto o tendencia que está haciendo el precio en alcanzar un punto de liquidez más importante. Entonces, no siendo más, en este primer video quiero explicarte realmente qué es liquidez, qué es una inducción y los tipos de inducción que vamos a poder encontrar. Ya en un segundo apartado te voy a empezar a enviar sobre el contexto, el ciclo diario del precio. El tercer video va a ser sobre las entradas. El cuarto video es cómo armar todo este panorama de liquidez y el quinto video es uniendo todo en un solo análisis, paso a paso. Entonces, no siendo más, paso aquí a compartir la pantalla para que puedas disfrutar de este contenido. Recuerda que este contenido es exclusivamente para ti. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, muchos hablan sobre la liquidez y quiero que me prestes bastante atención. Eventualmente me has escuchado decir esto en diferentes ocasiones, pero quiero que me prestes atención. Liquidez no es solamente ver estos patrones de doble piso o doble techo o hasta las mismas consolidaciones. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Quiero que, como primera instancia, entiendas definitivamente que la liquidez en el mercado está arriba y abajo. Supongamos este dibujo. Si yo tengo el precio que me hace algo como esto y no tengo ninguna más información o temporalidad que analizar, te hago una pregunta. ¿Es que acaso el precio en un punto como estos no puede coger para arriba o para abajo? ¿O estás pensando tal vez que el precio debe venir a tomar los highs para venir, después venir por los lows o eventualmente los lows y después los highs? En este ejemplo te quiero demostrar que la liquidez está arriba, la liquidez está abajo, la liquidez está arriba y está abajo porque el precio es un mercado lleno de dinero, tanto arriba como abajo. En este punto, el precio puede hacer realmente lo que se le dé la gana, ¿vale? Entonces, entendiendo este primer aspecto, quiero que entiendas que la liquidez nosotros siempre la vamos a entender en cuatro aspectos o en cuatro factores. El primero, y creo que para todos es consciente de esto, son los stop loss. El segundo, los take profit. El tercero, los break even. Y el cuarto, las órdenes pendientes. Vamos a ver cada uno de estos aspectos y ya vamos a pasar netamente a lo que atañe a una inducción. Entonces, en primera instancia, Sebas, ¿por qué los stop loss? Supongamos que tú tienes este bloque donde el precio viene con esta dirección, te toca el bloque, te genera un cambio estructural, te deja una ineficiencia, tú muy juiciosamente vas a colocar acá una orden pendiente con tu stop loss por debajo y el precio simplemente a pequeñas reacciones sigue con su recorrido tomándote el stop loss y da el movimiento que estabas esperando. Recuerda, siempre tu stop loss es el dinero para el mercado. Más adelante vamos a hablar sobre este tipo de situaciones. El segundo, los TPs. Vamos a suponer que tú lograste colocar el stop loss un poco más abajo, que el precio no te alcanzó a sacar en la manipulación que hizo y simplemente tú ya vas acá, no sé, tal vez estás en 1 a 1, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar con este punto estructural? Aquí significan muchos take profit de personas que con alguna otra estrategia o tal vez una institución vaya a tomar sus ganancias, pero cada punto estructural tú vas a ver que el precio te hace un retroceso, es decir, las estructuras son los posibles take profit que yo voy a encontrar en el recorrido del precio y tengo que ser consciente que cada uno de ellos me va a hacer retrocesos en el precio. Y ahora, ¿por qué te lo muestro también de esta forma? Porque cuántas veces te ha pasado que el precio llega al take profit, te empieza a hacer el retroceso y eventualmente como tú habías tomado tu entrada acá, el precio simplemente toma tu break-even y se da en la dirección. Al igual, los break-even se convierten también en órdenes de stop
el precio viene, los busca, es decir, toma liquidez de los break-even y da el movimiento que se estaba esperando, ¿vale? En este último aspecto, que son las órdenes pendientes, o mejor conocidos como los order blocks, quiero que me prestes mucha atención. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han vendido la historia de que los order blocks son order blocks institucionales y que son inmortales, es decir, nunca se van a romper, pero ¿cuántas veces en realidad tú has evaluado bloques que aparentemente son muy buenos, te dejan ineficiencia, son bloques frescos, te cambiaron estructuras y cuando llegó el precio los derrite como mantequilla? Si esto te está pasando, quiero que me entiendas en realidad qué es o qué componentes tiene un bloque de compras o de ventas para que entiendas que cada bloque en realidad es una zona de guerra en el precio. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo este bloque de compras. Todas estas líneas que estoy dibujando, en teoría, son buy limits institucionales para que cuando el precio los llegue, los active, el precio pueda generar dicho movimiento. Pero lo que no nos contaron, la otra parte de la historia, es que todos estos limits o órdenes de compra por limit tienen su stop loss y estos stop loss por lo general están ubicados debajo del bloque y estos stop loss en realidad se convierten en sell stops, es decir, en realidad también son órdenes de venta para que si el precio elimina también pueda continuar a la baja y el bloque no sea respetado. Por eso es que te digo que un bloque tiene diferentes componentes, lo mismo en las ventas, todas estas líneas son sell limits y tú pacientemente estás esperando que el precio llegue, te active tu orden, colocas tu stop loss por estos niveles y no entiendes por qué cuando el precio toma esta liquidez, muchas veces pasa lo contrario. Acuérdate que los stop loss se convierten en buy stops y esto puede generar que el precio active más liquidez al alza y continúe con su dirección, ¿vale? Entonces va a ser importante que empecemos a diferenciar la liquidez de simples doble techos, doble pisos o líneas de tendencia. ¿Listo? Ahora, entendiendo estos factores de liquidez, quiero que hablemos netamente de las inducciones. Hay diferentes tipos de inducciones, los cuales tú puedes utilizar. Pero ¿cuál es el concepto fundamental en realidad de una inducción? Una inducción habla de que cada swing high o cada swing low son un punto estructural de liquidez, es decir, cada estructura va a ser liquidez para el precio, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo, perdón, mira esto acá, si yo tengo este movimiento en el precio, si yo tengo este movimiento en el precio, tengo esto rompiéndome este punto estructural, este swing high, esto es liquidez, ¿vale? Y este swing low también se acaban de convertir en liquidez. Es decir, que si el precio viene, toma este low, está tomando una inducción, más adelante vamos a hablar sobre los tipos, y de igual manera, si el precio llega a este punto estructural, también es liquidez y me puede generar un retroceso o hasta una eventual continuación. De igual forma, cada swing high, Sebas, y cada swing low son liquidez, sí, cada swing high, cada swing low van a ser liquidez. Por eso es que cuando tú te pasas al mercado y empiezas a analizar cada punto estructural, sobre todo en las temporalidades mayores, miremoslo, no sé, aquí en H4 o en diario, ¿qué es lo que sucede con el precio en realidad? Fíjate en esto. Cada punto de estructura me tiene que generar una reacción. Ah, Sebas, esto es un swing high, agrandémoslo acá un poco. Esto es un swing high, el precio tiene que generarme una reacción. Sebas, y esto es un swing low, el precio tiene que generarme una reacción. Sebas, esto es un swing high, el precio debe de generarme una reacción. Sebas, y esto de por acá, ¿será que también reaccionó? No sé, dime tú, ¿qué está haciendo el precio al tomar el high? Está generándome una reacción. De igual manera, yo me puedo ir por todo el gráfico dibujándote los puntos estructurales, los swing high y los swing low, para que tú veas cómo está funcionando cada vez que el precio induce o manipula una estructura. Y siempre, siempre, siempre vas a encontrar una reacción en el mercado. Ahora, va a ser importante también entender lo siguiente. No todas las inducciones se pueden operar de la misma manera. Van a haber inducciones que, como vamos a ver en la siguiente clase, servirán para el ciclo diario del precio, es decir, cuando el precio está en una consolidación, y van a haber inducciones que les tengo que dar un contexto para utilizarlas como simplemente un retroceso o una posible continuación o distribución
en el mercado. ¿Listo? Entonces, entendiendo esta primera parte, básicamente, ¿qué es una inducción? Cada swing high, cada swing low, cada punto estructural es una inducción. ¿Listo? Ahora, los tipos de inducción. Tipos de inducción van a haber varios y aquí vamos a terminar este video, pero quiero que me entiendas estos. Tipos de inducción. Tipos de inducción. Vamos a clasificarlas en tres grupos. Las primeras van a ser las inducciones altas o mayores, como le quieras decir, mayores, las medias y las menores o minor, las menores. ¿Listo? Estas, las altas, van a ser todos los puntos estructurales que correspondan a las temporalidades semanales, mensuales, diarias y algunas también en H4. Es decir, si tú tienes este gráfico, esto es un swing high semanal, esto sería una inducción alta. Si este es un swing high, un swing low, perdón, diario, esto es una inducción alta. Por ejemplo, acá las menores, esto si fuera M15, supongamos, esto va a ser una inducción menor que ya vamos para allá. Entonces, todo punto de estructura que sea semanal, menor, diario, H4, tú vas a poder encontrar una reacción. ¿Y a qué voy con una reacción? Mira este contexto también, no sé, cojamos un par como el euro dólar. Sebas, mire, el precio la semana pasada vino y tomó un punto estructural dentro de la temporalidad semanal. Esto es una estructura, es decir, que esto es liquidez. Claro, esto es liquidez y muy probablemente el precio vaya a seguir subiendo. Pero esta semana tú podías encontrar ventas dentro de temporalidades menores. Es decir, fue una semana que tú podías encontrar bajista dado el tipo de inducción. Fíjate esto, el precio viene y manipula el high semanal. Esto es semanal y todo lo que hizo H1 en una semana. Es decir, tú pudiste haber tenido una semana operativa que eventualmente fue una tendencia H1, pero después se va a convertir en un retroceso de semanal, pero al entender que era una inducción alta, pues tú puedes encontrar tus ventas, ¿vale? Eso va a ser importante de entender. Cada punto estructural, entre más alta sea la inducción, pues mayor importancia o relevancia va a tener. Ahora, vámonos para las inducciones medias, que no vienen siendo tan importantes, pero en realidad las puedes utilizar para continuaciones o retrocesos en el día. Estas inducciones van a estar determinadas por la temporalidad de H1 y algunas de M15. Aquí te voy a dejar un paréntesis y ya te voy a explicar por qué. La gran mayoría de estas inducciones de H1 o también los previous day high, bueno, me faltó uno acá, previous day high, previous day low. Si no conoces estos conceptos, ya te los voy a explicar. Y acá me faltó previous weekly high y previous weekly low. ¿Listo? Entonces, vámonos primero antes de continuar con estos dos conceptos. Sebas, ¿qué es el PWH y qué es el PWL o el previous weekly high y el previous weekly low? Como su nombre lo dice, el alto o bajo de la semana anterior. Cada punto estructural que sea el alto o el bajo de la semana anterior van a ser puntos muy importantes donde tú eventualmente puedes encontrar una reversión de las temporalidades menores. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agrando aquí el gráfico, lo puedo marcar de dos maneras. Uno, la sencilla, es colocando el punto más alto, donde alcanzó a estar el precio en este nivel, y validar que el precio en realidad, fíjate lo que hizo, alcanzó a sacar el alto de la semana y generó todo ese movimiento bajista. Lo mismo, si yo me voy en el pasado y empiezo a validar los previous weekly high y los previous weekly low, muy probablemente cuando el precio induce este punto estructural o este alto semanal dentro de una temporalidad menor, muy probablemente yo tuve que haber encontrado retrocesos. Entonces, fíjate esto. Esto fue el alto del día miércoles. Aquí ya estamos en el día lunes. El día lunes yo podría, eventualmente en la sesión de Nueva York o en la sesión de Londres, pensar en un retroceso, ¿vale? Después te voy a completar una clase con el ciclo diario y las jerarquías para que tú también entiendas cómo darle el contexto, pero lo que quiero que me entiendas es que estas temporalidades menores, míralo acá, estas temporalidades menores en el día a día te van a servir para poder operar ventas o compras porque son puntos importantes de liquidez, ¿vale? Este es el preview weekly high, el preview weekly low. Recuerda simplemente la forma más sencilla de marcarlo, si no tienes algún indicador, es colocando el máximo y el mínimo de las velas. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo, el máximo, tengo el mínimo, es decir, que si el precio llega a este mínimo, eventualmente yo podría pensar en comprar y, eh, y demás, ¿vale? Lo mismo, mira lo que pasó esta semana en la apertura. ¿Qué es lo que está pasando acá con el preview weekly low? El precio está induciendo el mínimo de la semana, lo cual me permitiría en pensar en generar
compras o continuaciones basadas en esta temporalidad. Ahora, de igual manera, para mi concepto, algunos identifican los previous day high, que es lo mismo que el weekly, que el semanal, sino que en diario, el previous day high, el previous day low, algunos lo identifican como inducciones altas. A mí en realidad no me gusta tanto porque muchas veces el precio en las tendencias no lo respeta. Y te lo voy a mostrar aquí en un momento para que tú entiendas y en la clase de ciclo diario vas a entender por qué. Pero mira esto de acá. El Previous Day High o el Previous Day Low es exactamente lo mismo, lo puedes marcar de dos maneras, marcando el punto más bajo del día o marcando el punto más alto del día. Y en estos puntos, eventualmente, tú vas a encontrar reacciones a lo que está haciendo el mercado, ¿vale? Ahora, quiero que me entiendas, vamos a bajarnos a una temporalidad menor dentro de H1, porque yo las considero medias y no tan relevantes al momento de operar. Aquí en H1 o en M15 tú también puedes hacer algo muy sencillo y es básicamente estas líneas que estás viendo interpunteadas son separadores de los días, ¿vale? Es decir, esto fue el día viernes, fíjate acá, el alto, por acá estaba el bajo, acá el precio funcionó en el bajo, el precio me generó una reversión para el día, pero mira un día como esto fue el día jueves y miércoles, fíjate en esto, el punto más bajo que hizo el precio fue este. Las personas que operan el ciclo diario del precio estarían buscando la forma de comprar, pero en realidad lo que el precio hizo fue terminar con una continuación la sesión, ¿vale? Entonces, más adelante, como te decía, te voy a explicar cómo utilizar o entender estos conceptos de el ciclo diario del precio, pero hoy quiero que te quedes con los tipos de inducción. Media, cada punto estructural de la temporalidad de H1, cada punto estructural de la temporalidad de H1, como te lo estoy mostrando acá, va a ser una inducción que me va a servir para algún tipo de reacción. Cada punto estructural de la temporalidad de H1 va a ser una inducción que me va a servir para algún tipo de reacción. Cada punto estructural, para que se te quede grabado, de la temporalidad de H1 va a ser una inducción que me va a servir como una posible reacción. Cada estructura me va a servir como una posible reacción. ¿Listo? Ahora, en M15, ¿por qué te la coloco acá en un paréntesis? Porque en realidad yo la considero un tipo de inducción menor, más sin embargo, M15 tiene muchas veces el mismo punto estructural dentro de la temporalidad de H1. Entonces, lo coloco en un paréntesis porque cuando H1 es un punto estructural o un swing high o un swing low muy claro, y M15 también corresponde a ese alto o a ese bajo, pues lo podemos operar como una inducción media. Las inducciones menores van a ser todas las estructuras de temporalidades menores en realidad, es decir, M15, M5, M3, M2, M1, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas te las sugiero o te las recomiendo que simplemente las utilices para tus entradas, no para dirección. Es decir, las inducciones que te sirven para tu dirección son dando prioridad a las altas o mayores y eventualmente en el ciclo diario del precio para las medias. ¿Listo? Entonces, recordemos y recapitulemos. Cada swing high y mírame acá en la pantalla, cada swing high, cada swing high y cada swing low o estructura va a ser una inducción. Las puedo calificar según sea su temporalidad y a mayor sea la temporalidad de la inducción, pues mejor movimiento o reacción voy a tener, ¿vale? En la próxima clase que te voy a enviar acá por el correo electrónico, te voy a explicar sobre el ciclo diario del precio, cómo entender los tipos de liquidez interna y externa para que entiendas cuándo operar un retroceso, una continuación o simplemente una consolidación y enfocarte básicamente en la inducción. Entonces, espera el día de mañana el correo. Espero que esa clase de corazón te haya aclarado varias cosas sobre la liquidez y la inducción y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao y que estés muy bien.